Atención México. Sheinbaum pulverizó el ego de Trump con 4 palabras y lo dejó esperando como niño regañado. El presidente más poderoso del mundo, pidiendo audiencia, y ella, desde Palacio, diciéndole, primero el acuerdo. Hoy ocurrió algo que los noticieros van a reportar como una simple conferencia de prensa matutina. ¡Se equivocan! Lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional fue una de las inversiones de poder más calculadas que hemos visto en la diplomacia mexicana en décadas. Claudia Sheinbaum diseñó una trampa y Donald Trump acaba de caminar directo hacia ella. Con 4 palabras solamente, la presidenta de México acaba de redefinir quién necesita a quién en esta relación. Cuando lleguemos a un acuerdo. Eso fue todo lo que dijo cuando le preguntaron si consideraba necesario reunirse con Trump. Eso es todo lo que necesitó decir. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Esa frase no fue espontánea. No fue una respuesta improvisada ante los micrófonos. Fue una declaración de condiciones enunciada públicamente ante la prensa nacional e internacional que convierte el acceso a la presidenta de México en moneda de negociación en la mesa comercial más importante del continente. Trump no puede reunirse con Sheinbaum sin antes entregarle algo concreto a México. Ningún presidente mexicano en 30 años había puesto ese precio en voz alta. Y mientras eso ocurría en la Ciudad de México, en Washington, una delegación mexicana de 6 personas estaba cerrando el tablero desde adentro. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Qué está negociando exactamente Marcelo Ebrard en este momento? ¿Y qué tan cerca está México de anunciar el acuerdo que destrabaría todo lo demás? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas. Basta con retroceder al manual diplomático que México usó durante 30 años de neoliberalismo. El manual era simple. Washington presionaba, México cedía, y los presidentes del PRI y del PAN llamaban a eso pragmatismo y buena vecindad. Cuando Estados Unidos quería una reunión bilateral, México iba, sin condiciones, sin agenda propia, sin precio. La lógica era conocida. México dependía demasiado del mercado estadounidense para darse el lujo de la dignidad. El 80% de las exportaciones mexicanas van al norte. Eso no es interdependencia, eso es vulnerabilidad estructural. Y durante 3 décadas, esa vulnerabilidad fue el instrumento con el que Washington doblegó a cada gobierno mexicano que se sentó a negociar. Pero hay algo que ese manual no contemplaba. No contemplaba a una presidenta que entiende la termodinámica de los sistemas complejos. Claudia Sheinbaum no es una política tradicional, es científica de formación, piensa en ecuaciones, no en titulares. Y cuando analiza una negociación, no ve una reunión bilateral, ve un sistema de incentivos donde cada variable tiene un peso específico. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La cuarta transformación no heredó solo el poder ejecutivo, heredó una doctrina de política exterior que López Obrador sembró y Sheinbaum está cosechando. Soberanía, no injerencia, no subordinación. No son palabras de discurso, son las coordenadas exactas con las que Sheinbaum está navegando la negociación más compleja que México ha enfrentado en su historia comercial reciente. Los gobiernos del PRI y del PAN entendían la soberanía como un adorno retórico para los discursos del 15 de septiembre. Sheinbaum la está usando como instrumento de negociación en tiempo real. Eso es lo que cambió. Eso es lo que Washington todavía no termina de procesar. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque Trump llegó a esta negociación con el manual viejo, el manual que dice que México siempre cede cuando la presión es suficientemente fuerte. Ese manual acaba de quedar obsoleto. Se equivocaron de forma catastrófica. Y lo más fascinante es que cada error que cometió la administración Trump pareció, en su momento, una decisión brillante. Así funciona la arrogancia imperial. No te mata de golpe, te va cerrando las salidas una por una hasta que ya no queda ninguna. El primer error lo cometieron en la primavera de 2025. Trump impuso aranceles generalizados a México como palanca de presión simultánea en 3 frentes: migración, seguridad y comercio.
La lógica parecía impecable. Si aprietas todo al mismo tiempo, el otro gobierno tiene que ceder en algo para aliviar la presión. Era una estrategia clásica de coerción múltiple. La habían usado antes, había funcionado antes. Lo que Trump no calculó era que al mezclar 3 agendas distintas en un solo instrumento de presión, México podía responder en todas o en ninguna sin quedar políticamente expuesto, porque ninguna concesión parcial satisfacía el paquete completo. Si México cedía en migración, Trump quería más en seguridad. Si avanzaba en seguridad, Trump escalaba en comercio. Era una trampa diseñada para atrapar a un gobierno que quisiera negociar por partes. Sheinbaum no negoció por partes, negoció el paquete completo o nada. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió Trump en el verano de 2026. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Trump usó la Copa Mundial como escenario de diplomacia informal. La final en Nueva York, el 19 de julio pasado, fue diseñada por el equipo de la Casa Blanca como un momento de contacto bilateral con Sheinbaum. Una foto que Washington quería usar para construir la narrativa de que tiene a México de su lado. La lógica de nuevo parecía inteligente. Los eventos deportivos generan imágenes poderosas. Una foto entre 2 mandatarios sonrientes en la final del mundial más visto de la historia vale más que 10 comunicados diplomáticos. Lo que Trump no calculó era que Sheinbaum sabía exactamente qué era esa foto y la aceptó en sus términos, no en los de Washington. Fue a la final, se reunieron y al día siguiente, cuando la prensa preguntó si eso significaba un acercamiento en las negociaciones comerciales, la respuesta de Palacio Nacional fue clara. Una reunión en un partido de fútbol no es un acuerdo. La foto que Trump necesitaba como victoria política fue la foto que Sheinbaum usó para demostrar que México podía estar en la misma habitación que el presidente de Estados Unidos sin concederle nada. Eso no estaba en el manual de Washington. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque llegamos al tercer error, el más costoso, el que ocurrió exactamente hoy. La administración Trump presionó implícitamente para una reunión bilateral antes de cerrar el TMEC. El instrumento de presión esta vez fue el G20 en Miami, diciembre de 2026, en suelo estadounidense, convocado por Trump. La lógica era seductora. Sheinbaum no puede rechazar públicamente una cumbre multilateral en la que México tiene que estar presente sin parecer aislacionista, sin parecer que le da la espalda al mundo. Era una trampa elegante. Sheinbaum la desarmó con una sola conferencia de prensa. En principio deberíamos ir para representar a México, dijo. Ni sí ni no. La decisión se tomará cerca de la fecha. Y luego, la frase que Washington no esperaba. Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos. Con eso, dejó a Trump esperando en 2 frentes simultáneamente, el G20 y la reunión bilateral. Sin acuerdo comercial, no hay reunión presidencial. Sin reunión presidencial, Trump no tiene la foto que necesita para el G20. Y sin el G20, Trump llega a diciembre sin haber cerrado el capítulo más importante de su agenda en América del Norte. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal. Porque para entonces, Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump apostaba por la presión pública, Sheinbaum construía en silencio. Así trabaja, no improvisó, ejecutó. Lo que nadie estaba mirando mientras la prensa debatía si habría o no una reunión bilateral era lo que ocurría en Washington en paralelo a la conferencia de esta mañana. Sheinbaum no fue a Washington. Mandó una delegación de 6 personas que representa la arquitectura completa del poder negociador mexicano. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el hombre que conoce cada cláusula del TMEC desde adentro. Roberto Laceri, embajador de México en Estados Unidos, los ojos y los oídos de Palacio Nacional en la capital del adversario. Julio Verdegué, exsecretario de Agricultura, el técnico que maneja los números del sector agroalimentario, uno de los frentes más sensibles de la negociación. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, la arquitectura diplomática formal que da peso institucional a cada movimiento. Y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo, asesor empresarial, la voz del sector privado mexicano, presente no como observadora, sino como parte activa del equipo negociador. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Esto no es una visita de cortesía, esto es una delegación de Estado Mayor.
Cuando un gobierno manda a su secretario de Economía, su canciller, su embajador, su ex secretario de Agricultura y su coordinadora empresarial a la misma mesa, está diciéndole al otro lado que esto no es un intercambio de posiciones, es el cierre de un proceso. El primer movimiento fue posicionar a Ebrard como el negociador único con autoridad real para comprometer al gobierno mexicano en materia comercial y arancelaria. Eso elimina la ambigüedad. Washington sabe que lo que Ebrard firma, Palacio Nacional respalda. El segundo movimiento fue incluir al sector empresarial en la delegación oficial. Altagracia Gómez no está ahí como invitada, está ahí como señal. El empresariado mexicano y el gobierno 4T negocian juntos frente a Washington, no en direcciones distintas. Ese era el argumento que la derecha mexicana esperaba usar para presionar a Sheinbaum desde adentro. Ese argumento acaba de desaparecer. El tercer movimiento fue el definitivo. Sheinbaum se quedó en México. Su ausencia de Washington no es debilidad, es posición. Le dice al mundo, y a Washington en particular, que la presidenta de México no viaja a negociar. Los acuerdos llegan a México o no llegan. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Porque mientras esto ocurría, Sheinbaum lanzó un detalle que casi nadie registró entre los titulares del día. Ya hay un acuerdo de entendimiento entre Petrobras y Pemex para exploración conjunta de aguas profundas en el Golfo de México. Brasil, Lula, Petrobras. México no solo está negociando con Washington, está construyendo una arquitectura energética paralela con el sur global. Eso no es coincidencia, es el segundo tablero que Sheinbaum está jugando al mismo tiempo. La reacción de Washington fue exactamente la que Sheinbaum calculó. No hubo respuesta contundente, no hubo declaración de fuerza, hubo silencio calculado, el silencio de quien no tiene una respuesta preparada para una jugada que no estaba en sus modelos. Y eso, en diplomacia, es una derrota. Mientras tanto, en México, los que apostaron por la sumisión quedaron expuestos una vez más. Los comentaristas del viejo régimen, los que durante meses repitieron que Sheinbaum tendría que ceder, que México no podía darse el lujo de perder la reunión con Trump, que la soberanía era un lujo que el país no podía pagar, tuvieron que ver cómo la presidenta hacía exactamente lo contrario y el tablero se movió a favor de México. La soberanía de México no se negocia, tampoco se explica, se demuestra. Y aquí viene lo que los medios corporativos no quieren que escuches. Este movimiento no es abstracto, no es solo diplomacia de cancillería que ocurre en salas con aire acondicionado lejos de la gente. En este momento, en Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, hay cientos de miles de trabajadores de la industria manufacturera y exportadora cuyo empleo depende directamente del resultado de lo que Ebrard está negociando en Washington hoy. Cuando Sheinbaum dice el mejor acuerdo comercial posible, está hablando del acero, del aluminio, del sector automotriz. Está hablando de la quincena de agosto de familias que trabajan en plantas que exportan al mercado estadounidense. Cada punto arancelario que Ebrard logre mover en esa mesa es un punto menos de presión sobre esos empleos. Eso es lo que está en juego, no una foto, no una cumbre, los empleos reales de mexicanos reales en ciudades reales. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso no fue a Washington a pedir nada, mandó a los mejores a cerrar lo que hace meses se viene construyendo. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Porque lo que Ebrard está negociando en Washington en este momento va a determinar si esa reunión ocurre o si Trump llega al G20 en Miami sin la firma que más necesita. Lo que la prensa vio esta mañana fue una conferencia de prensa. Lo que realmente ocurrió fue la activación de la última fase de un plan que lleva meses en construcción. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando entiendes las tres piezas que componen este movimiento, ya no puedes verlo de otra manera. La primera pieza era el historial de 21 llamadas telefónicas con Trump. 21 llamadas, no 5, no 10. 21 conversaciones directas entre los dos mandatarios desde que Sheinbaum tomó posesión. Sin esa pieza, el resto no funciona, porque esas 21 llamadas le dan a Sheinbaum algo que ningún analista de Washington puede quitarle: la legitimidad para decir que la comunicación es permanente, fluida y directa, sin necesitar una reunión presencial para demostrarlo. Trump no puede acusarla de evitarlo, no puede construir la narrativa del gobierno mexicano que le da la espalda. Tiene 21 llamadas telefónicas que lo desmienten.
Esa primera pieza cierra la trampa retórica antes de que Washington pueda abrirla. La segunda pieza era la delegación en Washington. Ebrard, Laceri, Verdegué, Velasco, Gómez. 5 nombres, 5 instituciones, una sola voz negociadora. Juntas, esas dos piezas crean algo muy específico. La imagen de un gobierno que está completamente comprometido con el proceso, pero que no va a saltarse el proceso para darle a Trump la foto que necesita antes de tiempo. Y aquí es donde el plan completo se revela. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible, el acuerdo Petrobras-Pemex. Mientras todos miraban hacia Washington, Sheinbaum firmó un acuerdo de entendimiento con Brasil para exploración conjunta de aguas profundas en el Golfo de México. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. México acaba de sentar a Brasil en el Golfo de México, el espacio energético que Washington considera estratégicamente propio desde la doctrina Monroe. No es una declaración de intenciones, es una arquitectura energética alternativa que México está construyendo con el sur global mientras negocia con el norte. Y aquí viene el Loop 2, la dimensión que ningún análisis convencional está viendo. Sheinbaum está negociando en 2 tableros simultáneamente. En el tablero del norte, Ebrard en Washington, 21 llamadas con Trump, el TMEC, los aranceles. En el tablero del sur, Lula, Petrobras, Pemex, aguas profundas, independencia energética. Cuanto más avanza México en el tablero del sur, menos urgencia tiene en el tablero del norte. Y cuanto menos urgencia tiene México en el norte, más necesita Washington cerrar el acuerdo antes de que México encuentre suficiente músculo alternativo para negociar desde una posición aún más fuerte. Eso es lo que ningún modelo en Washington tenía calculado, porque el manual viejo asume que México solo tiene un tablero, el que da al norte. Sheinbaum abrió el segundo tablero y eso lo cambia todo para la dinámica de la negociación. La soberanía de México no se negocia, se construye, pieza por pieza, tablero por tablero, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, porque lo que viene en los próximos bloques es la magnitud completa de lo que este movimiento significa para México, para el continente, para el nuevo orden mundial que se está escribiendo ahora mismo. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud, porque este no es solo un episodio diplomático, es un punto de inflexión histórica y tiene 3 dimensiones que hay que entender por separado. La primera dimensión es la más cercana, la más personal. Para el ciudadano mexicano de a pie, este movimiento se traduce en una sola pregunta concreta. ¿Van a conservar su empleo el año que viene? En Nuevo León, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, en Jalisco, el sector manufacturero exportador emplea a cientos de miles de familias cuya quincena depende directamente del régimen arancelario que Ebrard está negociando en Washington hoy. Cada punto porcentual de arancel sobre el acero mexicano es un golpe directo a la planta que fabrica ese acero. Cada arancel sobre piezas automotrices es presión sobre la línea de ensamblaje que las produce. Cuando Sheinbaum dice que busca el mejor acuerdo comercial posible, no está usando lenguaje técnico de Cancillería. Está hablando de empleos, de familias, de colonias enteras que viven de la exportación y está diciéndole a esas familias algo que ningún gobierno les había dicho en 30 años. México no va a sacrificar su dignidad para proteger esos empleos. Va a proteger esos empleos sin sacrificar su dignidad. Eso es nuevo, eso es histórico. La segunda dimensión es la posición de México como nación. Lo que este movimiento cambia no es solo un arancel o una reunión bilateral. Lo que cambia es la geometría completa de la relación entre México y Estados Unidos. Durante décadas, esa relación tuvo una dirección. Washington dictaba, México adaptaba. Hoy, por primera vez en memoria reciente, México está poniendo condiciones públicas a la reunión más importante de la agenda bilateral. Eso no es un detalle, es una transformación estructural de quién tiene el poder de agenda en esta relación. México ya no está solo, tiene 21 llamadas de historial, tiene una delegación técnica en Washington, tiene un acuerdo energético con Brasil, tiene la presidencia del G20 como contexto de presión sobre Trump, porque si el G20 de Miami fracasa diplomáticamente, el anfitrión que pagará el costo político es Trump, no Sheinbaum. La tercera dimensión es la que más incomoda a Washington y la que más importa al resto del mundo.
México está sentando un precedente para cada nación del sur global que enfrenta exactamente la misma presión unilateral. La lógica de la coerción arancelaria no es exclusiva de México. Brasil la vivió, Colombia la vivió, países de Asia y África la viven todos los días. Lo que México está demostrando hoy es que se puede negociar con la potencia hegemónica desde una posición de dignidad, sin romper, sin rendirse, sin correr a pedir audiencia. El patio trasero se convirtió en potencia, y eso resuena en cada cancillería del sur global que está mirando este tablero con atención. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Y entonces Sheinbaum habló, no en un discurso de gala, no en una cumbre multilateral, en su conferencia de prensa de las mañanas, el espacio más cotidiano y más poderoso de su gobierno. Sus palabras exactas ante los micrófonos esta mañana fueron estas: nosotros buscamos una buena relación con Estados Unidos, pero no por ello vamos a dejar de defender nuestros principios de soberanía, de independencia, de integridad territorial, de no injerencia, de no subordinación, de coordinación. 4 líneas, sin adjetivos de más, sin dramatismo innecesario. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Cada frase de esa declaración fue un mensaje codificado dirigido a audiencias distintas. Cuando dijo, buscamos una buena relación con Estados Unidos, no estaba hablando solo de diplomacia. Estaba enviando un mensaje directo al sector empresarial mexicano que teme el conflicto comercial. México no quiere ruptura, quiere acuerdo. Pero en sus términos, cuando dijo, no por ello vamos a dejar de defender, el verbo elegido fue defender, no resistir, no confrontar, no rechazar. Defender implica una posición legítima que se sostiene, no una rebelión que se lanza. Ese verbo fue un mensaje para Washington. Esto no es hostilidad, es principio. Y cuando enumeró los 6 principios, soberanía, independencia, integridad territorial, no injerencia, no subordinación, coordinación, no estaba recitando un catálogo retórico, estaba trazando las 6 líneas rojas que ningún acuerdo puede cruzar. 6 condiciones no negociables, públicas, enunciadas ante la prensa del mundo. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Una vez que esas condiciones son públicas, cualquier acuerdo que las viole es políticamente imposible de firmar, porque la presidenta ya dijo ante todos dónde están sus límites. Eso no es debilidad negociadora, es la mayor fortaleza negociadora que existe. Comprometerte públicamente con tus principios antes de sentarte a la mesa. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, los que en los medios corporativos pidieron que México cediera más rápido, los que en la oposición del PAN y del PRI sugirieron que la soberanía era un lujo inaccesible ante la presión de Washington, los que apostaron una vez más por la sumisión rentable en lugar de la dignidad costosa. Para ellos también hubo un mensaje esta mañana, y el mensaje fue que el México que conocían ya no existe, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Esto es Sheinbaum, no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Pero el tablero no está cerrado, y eso es exactamente lo que hace que los próximos días sean los más importantes de esta negociación, porque hay un hilo que quedó suelto esta mañana, un hilo que determina todo lo demás. Marcelo Ebrard está en Washington ahora mismo, no mañana, no la semana que viene, ahora. Y lo que salga de esa delegación en las próximas 72 horas va a definir el siguiente movimiento de este tablero. Hay 3 escenarios concretos sobre la mesa. El primero, Ebrard logra mover posiciones en aranceles al acero y al sector automotriz, los 2 frentes donde la presión sobre el empleo mexicano es más visible. Si eso ocurre, Sheinbaum tiene la base para anunciar que el acuerdo avanza y, con eso, abrir la puerta para la reunión presidencial que Trump necesita para el G20. El segundo, las negociaciones se estancan en alguno de los frentes técnicos, precios de origen, reglas de contenido regional, tarifas sectoriales, y México decide mantener la posición sin ceder. En ese caso, Trump llega al G20 de Miami en diciembre sin el acuerdo y sin la foto. Ese es el escenario que Washington más teme. El tercero, y el más interesante, Ebrard regresa con un acuerdo parcial suficientemente sólido
para que Sheinbaum lo presente como victoria, pero con suficientes flecos abiertos para que el proceso continúe. Eso le da a México otra ronda de negociación desde una posición aún más fuerte. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista y hay una fecha que lo ordena todo, el 14 y 15 de diciembre de 2026. El G20 en Miami. Si para esa fecha México y Estados Unidos tienen un acuerdo comercial suficientemente avanzado, Sheinbaum va a Miami. Y esa reunión bilateral se convierte en el cierre más poderoso que Trump puede mostrar en materia de política exterior hemisférica. Si no hay acuerdo, Sheinbaum evalúa su asistencia cerca de la fecha, exactamente como dijo esta mañana, y Trump llega al G20 con el capítulo más importante de América del Norte sin resolver. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué está negociando Ebrard en Washington, los números reales, los sectores específicos, las cláusulas del TMEC que están sobre la mesa, porque lo que está a punto de anunciarse en los próximos días va a cambiar el mapa arancelario de México para los próximos 3 años y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Entonces, ¿qué ocurrió hoy realmente? 3 cosas y las 3 importan. Lo primero es el hecho. Sheinbaum condicionó públicamente la reunión con Trump al avance del acuerdo comercial. 4 palabras. Cuando lleguemos a un acuerdo. Invirtieron la jerarquía de poder de la relación bilateral más importante del continente. México ya no pide audiencia. Washington tiene que ganársela. Lo segundo es cómo ocurrió. En silencio, en paralelo, con una delegación de 6 personas en Washington que representa la arquitectura técnica y empresarial completa del poder negociador mexicano. Mientras la prensa debatía si habría foto, Ebrard ya estaba en la mesa. Mientras Washington esperaba una señal de urgencia mexicana, Sheinbaum firmaba un acuerdo energético con Brasil en el Golfo de México. 2 tableros, una sola estrategia. Lo tercero es por qué importa. Porque lo que México está haciendo hoy no tiene precedente reciente en la historia de esta relación bilateral. Un gobierno mexicano que pone condiciones públicas a la reunión presidencial con Estados Unidos, que manda una delegación técnica en lugar de ir corriendo a pedir acuerdo, que construye músculo energético con el sur global mientras negocia con el norte. Eso no es diplomacia ordinaria, es la expresión más concreta de lo que la Cuarta Transformación prometió: soberanía real, no decorativa. Y el círculo se cierra aquí. Al inicio de este análisis preguntamos qué estaba negociando realmente Ebrard en Washington y qué tan cerca estaba México del acuerdo que destrabaría todo lo demás. Ahora tienes la respuesta completa. México no está esperando el acuerdo. México está construyendo las condiciones para que el acuerdo sea inevitable en sus términos. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo. Y vas a querer estar aquí cuando Ebrard regrese de Washington con el resultado. ¿Crees que Trump va a ceder en los aranceles antes del G20 en Miami? ¿O ya es demasiado tarde para que llegue con una victoria en América del Norte? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu análisis. México ya no está solo. El patio trasero se convirtió en potencia. Y esta transformación, la que estás viendo en tiempo real, apenas está comenzando. ¿Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación?